hoy van a descubrir una dimensión casi invisible de la innovación, donde ideas que parecen nacidas del cine futurista ya existen entre nosotros, operando de verdad y transformando el mundo en silencio. Detrás de laboratorios, compañías y proyectos poco divulgados, aparecen avances sorprendentes que rompen el sentido común y revelan que el futuro puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos, incluso aunque la mayoría todavía no lo note. La verdadera autonomía robótica no surge solo cuando una máquina camina, reconoce objetos o responde a una orden hablada. El salto importante ocurre cuando todas esas capacidades dejan de funcionar como piezas separadas y pasan a integrarse dentro de una misma cadena de acción. Esa es justamente la propuesta que aparece en el sistema desarrollado por LimX Dynamics, donde percepción, lenguaje, memoria, planificación y movimiento corporal trabajan como elementos coordinados de un único proceso operativo. En lugar de depender de instrucciones fragmentadas o de supervisión remota constante, el robot puede comprender una intención, interpretar el entorno, decidir cómo desplazarse y ejecutar la tarea dentro del mundo físico con una lógica mucho más cercana a la coordinación humana. La arquitectura descrita se organiza en 3 capas principales. En la parte superior se concentra la cognición avanzada, con procesamiento de lenguaje natural, memoria de largo plazo y planificación contextual. Más abajo, los sistemas perceptivos detectan objetos, leen el espacio y calculan rutas viables en entornos complejos. En el nivel inferior, el control del equilibrio y la locomoción permite moverse con estabilidad, incluso sobre escaleras, arena o superficies irregulares. Esa continuidad entre análisis, desplazamiento y acción hace posible que una instrucción sencilla, como ir a buscar agua, pueda ejecutarse sin mapas precargados ni intervención externa. También resulta importante el dato económico. Un costo aproximado de $22,000 aleja esta propuesta del terreno exclusivamente experimental y la acerca a usos reales en investigación, automatización y servicios. Así, el robot deja de ser solo un cuerpo mecánico en movimiento y se convierte en una presencia autónoma capaz de percibir, decidir y actuar con coherencia en escenarios reales. Uno de los mayores desafíos de la robótica humanoide no consiste simplemente en caminar o ver, sino en interactuar con el mundo físico con la precisión suficiente para manipular herramientas, sostener piezas y adaptarse a objetos imprevisibles. En ese contexto, una mano robótica compacta como la DG5FS concentra un problema de enorme complejidad dentro de una estructura reducida. Desarrollada por Tarsal, esta mano incorpora 20 grados de libertad distribuidos entre 5 dedos y mantiene un peso inferior a 1 kilogramo, combinación que la acerca a la destreza de una mano humana sin sacrificar ligereza ni viabilidad de integración en plataformas de investigación y desarrollo. Su desempeño se apoya en actuadores de accionamiento directo, una solución que reduce holguras mecánicas y mejora el control fino del movimiento. Gracias a eso, puede sujetar con firmeza cargas de hasta 5 kilogramos y también realizar manipulaciones más delicadas, algo esencial cuando el robot necesita operar con herramientas, piezas industriales o elementos irregulares. La capa algorítmica amplía todavía más esta capacidad al permitir respuestas consistentes ante objetos no estructurados, justo donde muchas manos robóticas suelen perder utilidad práctica. La repetibilidad, la delicadeza en el contacto y la previsibilidad de la respuesta dejan de ser aspiraciones teóricas y se convierten en condiciones operativas más realistas. Además del rendimiento técnico, existe un factor clave de acceso. El dispositivo cuesta alrededor de un 60% menos que modelos anteriores de la misma línea y todavía ofrece integración directa con ROS2 y sensores opcionales. Eso reduce barreras de entrada para laboratorios, startups y equipos de prototipado rápido. Por esa razón, la DG5FS no aparece solo como un componente aislado, sino como una herramienta que acelera el desarrollo de robots humanoides capaces de tocar, sujetar, ajustar y trabajar en el mundo real con un nivel de precisión verdaderamente útil.
La fusión nuclear empieza a dejar de parecer una promesa eternamente lejana cuando un reactor privado logra temperaturas de plasma cercanas a los 150 millones de grados, una cifra descrita como aproximadamente 10 veces superior a la del núcleo del Sol. Ese umbral no significa que el problema energético global haya sido resuelto, pero sí indica que la fusión avanza hacia una fase más concreta, en la que ya puede observarse, medirse y orientarse técnicamente hacia la producción eléctrica. En el centro de este avance se encuentra Polaris, prototipo presentado a fines de 2024 por Helion Energy, empresa ubicada en Washington, que trabaja con reacciones de fusión entre deuterio y tritio dentro de un sistema magneto-inercial pulsado diseñado para operar con gran precisión. Lo más relevante de esta propuesta no es solo la temperatura alcanzada, sino la forma en que la energía es extraída. A diferencia de enfoques más tradicionales, la arquitectura descrita busca capturar electricidad directamente a partir de los pulsos de plasma, eliminando etapas intermedias de conversión energética. Esa diferencia altera profundamente la lógica económica del proyecto, porque abre la posibilidad de construir plantas más compactas, más rápidas de implementar y potencialmente menos costosas de operar de forma continua. El impacto, por tanto, no se limita al desempeño físico del reactor, sino que alcanza la viabilidad industrial y comercial de la tecnología. Helion también proyecta una evolución futura con el uso de combustible basado en helio 3, una vía asociada a una menor generación de residuos radiactivos. Eso refuerza la intención de convertir la fusión no solo en una fuente de energía físicamente posible, sino también en una alternativa más manejable desde el punto de vista ambiental. Lo que emerge aquí no es el final de la carrera por la fusión, sino el paso a una etapa donde récords térmicos, captura directa de electricidad y ambiciones industriales comienzan a tomar forma como infraestructura energéticamente plausible. En muchos entornos industriales, el desgaste físico no aparece de forma repentina. Se acumula poco a poco, como una suma silenciosa de fatiga muscular, tensión articular y microlesiones repetitivas. Ese es el problema que busca enfrentar el X-Bell Shoulder, un exoesqueleto pensado no como un accesorio llamativo, sino como una intervención ergonómica de aplicación directa. Desarrollado por Hyundai y Kia, el sistema adopta la forma de una estructura ligera similar a una mochila con mecanismos articulados, diseñada para asistir a trabajadores que pasan largos periodos con los brazos levantados por encima de la cabeza. Esa condición es habitual en fábricas, talleres mecánicos y obras de construcción, donde el esfuerzo continuo en esa posición termina cobrando un alto costo biomecánico. La lógica del dispositivo es clara. Cuando el usuario eleva los brazos, el sistema ayuda a reducir la carga percibida por los músculos del hombro y por las articulaciones implicadas, redistribuyendo parte del esfuerzo sin bloquear la movilidad necesaria para realizar tareas precisas. Ese equilibrio entre asistencia y libertad resulta fundamental. Si la estructura fuera demasiado rígida, comprometería el gesto técnico. Si ofreciera muy poco soporte, no tendría un efecto preventivo real. Por eso, su valor no está en sustituir al trabajador, sino en prolongar su capacidad física y disminuir el desgaste acumulado durante jornadas repetitivas. En la práctica, el exoesqueleto actúa como un refuerzo discreto de la parte superior del cuerpo, aumenta la resistencia, mejora la comodidad operativa y contribuye a la seguridad en tareas de alta repetición. Más que una pieza futurista aislada, el X-Bell Shoulder representa una forma concreta de transformar la protección ocupacional en un mecanismo activo integrado al movimiento humano. Su función es precisa: sostener el cuerpo justamente donde el trabajo exige más, reducir el costo físico de la repetición y preservar la eficiencia manual en contextos industriales intensivos.
La utilidad de una plataforma robótica crece de manera notable cuando su valor no depende de una sola forma física. Esa es la lógica central del Tron 2, un sistema desarrollado por LimX Dynamics que convierte la modularidad en una herramienta práctica para investigación, automatización y prototipado. En lugar de quedar limitado a un único tipo de estructura, este robot puede adoptar distintas configuraciones sin perder continuidad funcional. Puede actuar como un manipulador con 2 brazos para tareas de precisión, como un robot bípedo capaz de subir escaleras y avanzar sobre terrenos irregulares, o como una plataforma veloz sobre ruedas. No se trata de un cambio meramente visual. Cada configuración redefine la manera en que la máquina interactúa con espacios, obstáculos y tareas concretas. Cuando funciona como base móvil, alcanza velocidades de entre 3 y 5 ms, lo que favorece desplazamientos rápidos durante pruebas y operaciones. En su modalidad de manipulación, cada brazo dispone de 7 grados de libertad, un alcance de 70 centímetros y capacidad de carga de hasta 10 kilos, características que le permiten realizar intervenciones técnicas en escenarios diversos. Pero la flexibilidad del Tron 2 no se limita al hardware. Su base de software ya llega preparada para ROS 2 y Python, además de ser compatible con modelos avanzados de aprendizaje como Pi 5 y AST. Eso lo integra de forma directa con ecosistemas contemporáneos de robótica e inteligencia artificial. El sistema también incorpora conjuntos de datos y entornos simulados para entrenar tareas como cocinar, limpiar o desempeñarse en líneas industriales. Ese detalle reduce la distancia entre experimento y aplicación real. Al eliminar barreras entre distintas configuraciones robóticas, el Tron 2 se presenta como una plataforma de transición entre laboratorio y funcionalidad práctica, con alto valor adaptativo para el desarrollo de inteligencia artificial humanoide y automatización avanzada. El papel de los drones cambia por completo cuando dejan de limitarse a funciones pasivas y empiezan a participar en tareas tácticas con capacidad de respuesta autónoma. En ese momento, la innovación ya no depende solo de la aeronave, sino también de cómo la inteligencia es distribuida dentro del combate aéreo. Esa transformación quedó reflejada en las pruebas realizadas por la Marina de los Estados Unidos con drones BQM-177E equipados con el sistema de inteligencia artificial HiveMind. Durante un ejercicio virtual constructivo de gran escala en Point Mugu, 2 de estas aeronaves operaron junto con un FA-18 virtual frente a fuerzas enemigas simuladas, mostrando una lógica de coordinación que va mucho más allá del simple control remoto o del papel clásico de blanco de entrenamiento. En ese escenario, los drones dirigidos por inteligencia artificial lograron proteger zonas de patrulla aérea, bloquear movimientos adversarios y resguardar fuerzas aliadas sin depender de pilotaje humano constante. Ese detalle es crucial porque demuestra que la autonomía no se limita ya a mantener vuelo o navegar rutas programadas, sino que puede extenderse a funciones tácticas en entornos de combate complejos. El sistema HiveMind aparece así no solo como una interfaz de control, sino como una arquitectura capaz de organizar comportamiento colectivo, posicionamiento dinámico y protección coordinada de aliados. Todo esto apunta a un modelo futuro en el que drones no tripulados acompañan cazas pilotados como apoyo estratégico activo. Por eso, lo que antes era una plataforma usada principalmente como objetivo de entrenamiento, empieza a perfilarse como un recurso inteligente de combate. El BQM-177A deja de ser periférico y pasa a integrarse en la red decisoria del enfrentamiento aéreo, ampliando cobertura, flexibilidad táctica y capacidad operativa dentro de una doctrina militar cada vez más algorítmica y distribuida. Existe una diferencia enorme entre construir un pequeño aparato que vuela y desarrollar una máquina capaz de reproducir, en escala reducida, la lógica aerodinámica del movimiento de un ave. El Bionic Black Swift se sitúa exactamente en ese punto, porque no utiliza hélices convencionales, sino alas batientes que convierten la biomimética en una forma medible de ingeniería aérea. Inspirado directamente en la biomecánica de las aves, este ornitorrinco
ornitóptero ultraligero pesa apenas 10,9 gramos y aún con una masa tan reducida, logra alcanzar velocidades de hasta 31 km/h en exteriores. Al mismo tiempo, conserva estabilidad suficiente para realizar vuelos lentos y controlados en espacios internos, algo que normalmente sería muy difícil en plataformas tan pequeñas y sensibles. Uno de los aspectos más llamativos del proyecto está en el equilibrio entre ligereza, precisión y tolerancia al ambiente. El sistema utiliza estabilizadores intercambiables y sensores avanzados para mantener el control, incluso con vientos de hasta 15 km/h, una condición que suele comprometer seriamente dispositivos de este tamaño. También se pensó en la simplicidad práctica de uso. El lanzamiento puede hacerse manualmente desde casi cualquier lugar, mientras que el control por Bluetooth permite operar a distancias de hasta 150 metros. A ello se suma una dimensión visual integrada. Luces LED multicolores habilitan vuelos nocturnos muy expresivos, y la autonomía de aproximadamente 10 minutos por carga define con claridad su margen operativo para pruebas, demostraciones y observación breve. Sin embargo, el punto más significativo quizá esté en su origen. Este resultado condensa más de 15 años de investigación en biomimética y muestra que el estudio detallado de la naturaleza sigue produciendo sistemas aéreos cada vez más refinados. El Bionic Black Swift no se presenta como simple curiosidad tecnológica, sino como evidencia concreta de que la ingeniería inspirada en las aves puede generar máquinas ligeras, silenciosas y funcionales en el espacio real. La captura aérea profesional dejó de depender exclusivamente de drones grandes cuando los modelos compactos empezaron a reunir sensores avanzados, estabilidad de vuelo y ambición cinematográfica dentro de un mismo cuerpo. El DJI Mavic 4 Pro representa muy bien esa convergencia, porque lleva movilidad y registro visual de alto nivel a un formato mucho más versátil en términos operativos. Su propuesta se dirige con claridad a producciones exigentes y se basa en un núcleo técnico muy sólido, un sistema triple de cámaras Hasselblad combinado con un gimbal rotativo de 360 grados. Esa configuración no solo mejora la calidad final de la imagen, sino que amplía de forma notable la libertad de encuadre y el tipo de movimiento que puede ejecutarse durante el vuelo. El sensor principal de gran tamaño permite grabación de video en 6K con amplia gama dinámica y fotografías extremadamente detalladas. Junto a él, dos lentes teleobjetivo añaden capacidad de aproximación sin pérdida significativa de calidad, creando una plataforma capaz de alternar planos abiertos, compresión de perspectiva y composiciones aéreas con lenguaje claramente profesional. A esto se suma una autonomía aproximada de 50 minutos, cifra que amplía el tiempo útil de captación en un solo vuelo y mejora mucho la eficiencia en grabaciones complejas. Los sensores omnidireccionales de obstáculos y la transmisión de largo alcance estable refuerzan todavía más la seguridad y la previsibilidad durante maniobras delicadas de cámara. El resultado es un dron que reduce la distancia entre portabilidad y ambición visual. Con una sola salida puede registrar paisajes extensos, movimientos con parallax rica e imágenes cinematográficas que antes exigían equipos bastante mayores, más costosos y logísticamente más pesados. Por eso, el Mavic 4 Pro no surge únicamente como una actualización técnica, sino como la consolidación de una nueva etapa en la captura aérea compacta, sofisticada, flexible y orientada directamente a la producción visual profesional contemporánea. La exploración de Marte casi siempre estuvo asociada a presupuestos elevados, estructuras complejas y programas de desarrollo prolongados. La misión Escapade to Mars introduce una lógica distinta, basada en miniaturización extrema, eficiencia científica y arquitectura orbital doble, como si la investigación planetaria pudiera rediseñarse desde la compactación sin renunciar a profundidad analítica. La propuesta de la NASA se apoya en dos orbitadores gemelos
gemelos muy pequeños, descritos como artefactos del tamaño aproximado de una maleta compacta. Aunque discretas en escala física, ambas sondas fueron concebidas para una tarea científica muy precisa: estudiar la interacción entre el viento solar y la atmósfera marciana, observando cómo partículas atmosféricas son removidas poco a poco del planeta. Según el texto original, las naves serían lanzadas el 13 de noviembre de 2025 a bordo del cohete New Glenn de Blue Origin, y luego seguirían una trayectoria compleja por el espacio profundo con asistencia gravitacional y maniobras estratégicas hasta llegar al sistema marciano en septiembre de 2027. Una vez allí, el aspecto más valioso del proyecto aparece en la operación conjunta. Los dos satélites volarán en posiciones separadas por algunos días para obtener mediciones simultáneas del entorno espacial alrededor de Marte. Esa observación coordinada puede ayudar a entender cómo un mundo que alguna vez tuvo agua líquida terminó convirtiéndose, tras miles de millones de años, en un planeta frío y árido. Liderada por la Universidad de California en Berkeley, la misión refleja un cambio metodológico importante. Nuevas estrategias de ingeniería pueden reducir costos sin sacrificar capacidad científica. Así, ESCAPADE no representa solo un viaje a Marte, sino una reformulación concreta de la exploración espacial, donde tamaño, presupuesto y complejidad dejan de crecer juntos y pasan a organizarse con mucha mayor precisión, eficiencia y ambición científica. Estas tecnologías demuestran que el futuro no llega de golpe con un único gran anuncio, sino que aparece poco a poco, escondido dentro de proyectos reales que avanzan lejos de la atención de la mayoría. Mientras muchas personas todavía intentan imaginar cómo será el mañana, diversas soluciones ya están funcionando y dejan claro que la innovación más sorprendente no siempre es la más famosa, sino la que ya existe, opera en silencio y empieza a preparar al mundo para una transformación mucho más profunda.